Es miércoles y por lo tanto es día de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, que es un posgrado en línea de El Colegio de la Frontera Norte. Ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy bien, con gusto de estar nuevamente en el espacio Migranálisis. Oye, pues ya en otras ocasiones pudimos entender el concepto de migración interna y hoy le dedicaremos este migranálisis a este tema, pero específicamente a lo que sucede en las entidades con datos también importantes para Baja California. Así es, David. En este análisis hablaremos sobre los migrantes internos, es decir, aquellas personas que cambian su lugar de residencia habitual hacia otra ciudad, provincia o estado dentro del mismo país. En otras palabras, son migrantes que no cruzan una frontera internacional y que realizan este movimiento ya sea de manera temporal o de manera permanente. Como antecedente, hay que destacar que los estudios sobre migración interna tradicionalmente daban cuenta de estas migraciones que ocurrían del campo a la ciudad o de las áreas rurales a las áreas urbanas. Eso era lo más predominante o habitual. Sin embargo, con el paso del tiempo, de los años, se puede decir que estas movilidades internas ocurren con más fuerza entre contextos urbanos, de ciudad a ciudad. Entre las causas de estas migraciones internas están principalmente los motivos económicos, esto es, cuando un individuo o grupo de personas trasladan su residencia en busca de mejores oportunidades laborales, es decir, suelen salir de lugares donde el nivel de salarial es menor o hay poca demanda ocupacional y se trasladan hacia lugares donde pues existe una mayor remuneración salarial o más fuentes de trabajo. También puede ocurrir por motivos familiares, esto es cuando un individuo o grupo se traslada hacia el lugar en el que viven familiares, que tienen redes, para instalar su residencia junto a ellos. Y tenemos también las migraciones internas por motivos educativos, esto es cuando un individuo o grupo se traslada hacia un lugar para su desarrollo académico porque en el estado o la ciudad donde vive pues no existe la oferta educativa necesaria para su formación. Aquí estamos entonces hablando de migraciones internas voluntarias, donde yo como individuo evalúo oportunidades o mis lazos familiares para optar por moverme. Sin embargo, también pueden haber migraciones internas forzadas por las circunstancias. Dentro de este grupo ubicamos a los llamados desplazados internos, un tema del cual ya hemos hablado en otro migranálisis, David, y que se refiere a quienes han tenido que dejar sus lugares de origen por conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, desastres naturales o provocados por el ser humano. Ahora bien, en el caso de México, lo que revelan expertos es que la población con más tendencia a hacer estas movilidades de migración interna pues son adultos jóvenes y esto coincide con el curso de vida en el que están porque la necesidad de insertarse al mercado de trabajo es bastante alta. Entonces es cuando suele en mayor medida ocurrir. Sin embargo, también pues hay trabajos que dan cuenta de migraciones internas de personas ya en edad a lo mejor de jubilación que optan por volver a sus lugares de origen dentro del mismo territorio, David. Oye, esto es súper interesante porque si bien hay asuntos que también me imagino tendrán su temporalidad, yo recuerdo una época en la que muchos quienes estudiaban, por ejemplo, ingeniería industrial, pues se tenían que ir más a Tecate, por ejemplo, para tener un trabajo digno y demás, y hay todo tipo de situaciones. Este tipo de migración interna no está exenta de la discriminación, ¿verdad? Porque digo, hemos vivido muchas épocas muy complicadas y te pongo un par de ejemplos, Lorena, para comentarlo así, aunque sea de manera súper breve. Pues la época, pues a muchos ya sé que no les gusta de repente hablar de esto, pero pues la época en la que un periodista de aquí de Tijuana decía es patria mata un chilango, o la época en la que una administración estatal en la Procuraduría de Justicia estatal decía en sus comunicados, fueron detenidos por su apariencia sinaloense. O sea, que de repente la ciudadanía no lo justificó, pero puedes entender a lo mejor
la situación de no conocer o de no entender algo, pero ya cuando la autoridad o un medio lo hace, me parece todavía que sube en su nivel de gravedad, ¿no? Sí, así es todo un tema. Realmente se ha hablado mucho, por ejemplo, de temas de xenofobia con población inmigrante extranjera, donde suelen haber este tipo de manifestaciones, pero es muy real también lo que mencionas, David, de que incluso con las migraciones internas, personas que son connacionales, suelen ocurrir también este tipo de situaciones, ¿no? De cuando llegan, pues a lo mejor flujos importantes, se suelen dar este tipo de situaciones, ¿no? Ocurre con los connacionales, lamentablemente también, pero pues es una realidad, ¿no? Esto ocurre también en muchos otros países donde la necesidad de moverse de un estado a otro, de una provincia a otra, pues está determinada por distintos factores como los que hemos indicado, ¿no? Y tienen el derecho de movilizarse porque están dentro de su propio Claro. país, por supuesto, ¿no? Y un poco para matizarlo con datos, quería comentarte que la información del Censo de Población y Vivienda del 2020, según un reporte de INEGI, arroja que 3 de cada 100 personas de 5 años y más de edad vivían al momento en que se hizo el censo en una entidad diferente a la que vivían 5 años atrás, es decir, con relación a marzo de 2015. Al hacer el cálculo del saldo migratorio, esto es la diferencia entre inmigrantes y emigrantes de cada estado, tenemos que las dos entidades que más incrementaron su población con la llegada de nuevos residentes de otros estados fueron, en primer lugar, Quintana Roo, con un saldo positivo de 6.8%, y Baja California Sur, con 6.2%. Por el contrario, Guerrero y Tabasco registraron un saldo migratorio negativo de menos 4.2 y menos 3.4% respectivamente, por lo que pueden considerarse como las entidades que tienen más emigrantes que inmigrantes. Y tenemos un mapa que si lo pueden proyectar, ahí nosotros podemos observar en color verde oscuro que se encuentran graficadas las entidades con mayor atracción de migrantes interestatales, las cuales son, como mencioné anteriormente, Quintana Roo, está también Baja California Sur, está Querétaro, Nuevo León, aquí entra Baja California, Yucatán, Hidalgo y Aguascalientes. Por otra parte, vemos en el mapa que los estados que se ubican en el color más clarito del mapa, que es ya casi blanco, pues son las entidades que más expulsaron migrantes. Estas son Durango, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tabasco y Guerrero. Y llama aquí la atención el caso de Ciudad de México, que aparece en este mapa en color más clarito, porque en otros tiempos Ciudad de México era considerada un polo de atracción de migrantes de distintos lugares del país por oportunidades laborales y educativas, pero ahora registra lo contrario, gente que prefiere mudarse de esta ciudad principalmente hacia el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Morelos. De hecho, numéricamente Ciudad de México ocupa el primer puesto ya en el censo de 2020 como expulsora de migrantes internos, un tema que sin duda pues llama bastante la atención, David. Sí, sin duda, pues sí. Hubo hasta una película donde había una canción que decía, ya no vengan para acá, quédense mejor allá, hablando acerca de la gran cantidad de personas que llegaban al entonces Distrito Federal. Oye, Lorena, ¿y cómo está Baja California en este tema de los migrantes interestatales o migrantes internos? Sí, bueno, he sabido que en Baja California prácticamente surgió con la migración. Según el diagnóstico de la movilidad humana de Baja California, que fue elaborado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, se estima que para los años 50 del siglo pasado, más del 63% de las personas residentes en Baja California habían nacido en otro lugar del país, es decir, aproximadamente 6 de cada 10 personas. En la actualidad, en este estado se pueden encontrar mexicanos de prácticamente todas partes de la República, aunque algunos tienen mayor presencia. Tenemos una gráfica de pastel donde podemos ver que de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, del total de personas nacidas en otra parte del país que residen en Baja California, más de la mitad, es decir, el 56%, proviene de 6 entidades. En esta gráfica podemos ver que en orden de importancia, las personas que son originarias de Sinaloa están en primer lugar en Baja California con el 17.7%. En segundo lugar está Jalisco con 9.1%. Le sigue Sonora con 9%, Michoacán con 7.8%,
Chiapas 6.3% y Guerrero con 6%, por citar las más relevantes. El censo de 2020 también arrojó que Baja California tiene una población migrante de 269.985 personas y de ellas 78.3% son migrantes de otros estados, 15.8% migrantes internacionales, es decir, extranjeros, y 5.9% son migrantes municipales que vienen de otros municipios del mismo estado. Es decir, 8 de cada 10 personas que viven en Baja California son migrantes de otros estados. Revela también este censo que entre las principales causas de migración hacia Baja California se encuentran los motivos laborales con el 43.7%, seguida de motivos por reunificación familiar con el 36.4%. También cabe destacar que es en Tijuana donde reside el 60% de la población migrante de la entidad. Esto si sumamos a los migrantes procedentes de otros municipios, estados e incluso los internacionales, es decir, que proceden de otros países. Tijuana, por su dinamismo económico, sabemos que atraen estos flujos de mexicanos de otros estados y pues tenemos una industria maquiladora que es uno de los principales rubros en los que suelen colocarse un gran número de personas migrantes, y también tenemos el sector dedicado a la agricultura, sobre todo en el Valle de San Quintín, que es de amplia relevancia como un territorio donde se concentran poblaciones jornaleras indígenas. Este es un poco el panorama de cómo se encuentra Baja California en cuanto a migración interna. Es una serie de datos sumamente interesantes y que, bueno, finalmente nos permiten regresar a un tema recurrente que es el entender que vivimos en un estado, en una ciudad conformada por migrantes, no solamente nacionales, sino de prácticamente todo el mundo, y eso se refleja en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos y costumbres. ¿Con qué podríamos cerrar? Lorena, luego de tantos datos tan interesantes? Sí, pues básicamente que este es un tema muy interesante porque tener en cuenta qué está pasando en cada estado en materia de los mexicanos que llegan desde otros lugares del país o que se van a otros lugares, no solo permite conocer cómo está ocurriendo la redistribución geográfica de la población, sino que también permite revisar qué es lo que está provocando que algunos estados sean más propensos a que expulsen personas y otros a que las atraigan. Y en ese sentido detectar problemáticas, ventanas de oportunidad o incluso el diseño de políticas públicas para incentivar la llegada de personas o para solucionar lo que esté provocando que se vayan. Estas dinámicas se traducen en que, por ejemplo, si en un estado hay una población significativa de personas de otra entidad, a lo mejor se faciliten trámites o la apertura de oficinas de enlace o de gestión de documentos de su estado. Claro. O que si el motivo de que la gente se vaya es que hay un gran problema de acceso a vivienda económica o escasa oferta de trabajo, pues se busquen soluciones, ¿no?, para contrarrestar un poco esta salida de personas, que al final es una fuga de talentos también que ocurre a nivel interno, David. Sí, y hay todo tipo de situaciones, aristas y fenómenos súper interesantes. Digo, te comento así súper brevemente, Lorena, que hace algunos días nos decían el déficit no pueden cubrir plazas laborales en la maquila de Tijuana, tienen 40,000 plazas disponibles, no logran llenarlas y, por ejemplo, dicen, pero ¿por qué ya no siguen con este asunto de invitar a personas de otros estados de la República donde no hay trabajo que vengan para acá? Dicen, porque la vivienda está carísima y no la pueden pagar, es insostenible. Ahorita me hiciste que recordar ese dato con uno de estos últimos datos que nos comentaste. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto. Muy buenos días. Muy buenos días, David, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Bonito resto de día. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, es la directora y cofundadora de Continente Móvil, hablándonos de Baja California, como una de las entidades con mayor migración interna en el Migranálisis de Continente Móvil de este miércoles.